Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang namaskrityang naranchaiva narottamam Devim saraswatim vyasam tato yayaduderaye Nasta prajesva vadresu nityam bhagavata sevaya Bhagavati utama shloke bhaktir bhavati naistiki Om agyana timirandasya Gyanang gyana salakaya Chaksurumilitanjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitanjena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandehan Sri Guru Sri Yuta Kamalan Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupan Sagrayatan Sahagana Raghunatan Vitantan Sajivan Sadvaitan Sabadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devan Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Madaya Nagaragramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Desatarine. Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulo 14, La vida familiar ideal, texto número 6. Gyataya pitarau putra, bratara suhrido pare, yadvandanti yad ichanti, chanumodena nirmama. Traducción. En la sociedad humana, la persona inteligente debe organizar sus actividades de un modo muy simple. Si los amigos, los hijos, los padres, los hermanos o cualquier otra persona le hacen sugerencias, externamente debe mostrarse conforme, diciendo, sí, está bien, pero internamente debe estar decidido a no llevar una vida complicada que le impida alcanzar el objetivo de la vida. Texto número 7. Los productos naturales creados por la Suprema Personalidad de Dios deben emplearse para mantener los cuerpos y almas de todas las entidades vivientes. Los productos necesarios para la vida son de 3 tipos: los que tienen su origen en el cielo, en la lluvia, los que lo tienen en la tierra, de las minas, mares o campos, y los que provienen de la atmósfera, lo que se obtiene repentina e inesperadamente.
Significado por Srila Prabhupada. Todos nosotros, las diversas especies de entidades vivientes, somos hijos de la Suprema Personalidad de Dios, como el Señor nos confirma en el Bhagavad Gita 14.4. Sarva yonishu kauteya murtaya sambhavanti ya tasam brahma mahayonir aham villa pradapita. Has de saber, oh hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen en la naturaleza material mediante su nacimiento, y que yo soy el Padre que aporta la simiente. El Señor Supremo, Krishna, es el Padre de todas las entidades vivientes en sus diversas especies y formas. La persona inteligente puede ver que todas las entidades vivientes en las 8.400.000 formas corporales son partes de la Suprema Personalidad de Dios y son sus hijos. Todo lo que existe en los mundos materiales y espirituales es propiedad del Señor Supremo, Isavasyan y Dan Sarvan. Por lo tanto, todo está relacionado con él. Srila Rupa Goswami dice a este respecto: Prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna mumushu viparityago vairagyam falgu katyate. La renunciación de quien rechaza algo sin conocimiento de la reacción de ese objeto con Krishna, de la relación de ese objeto con Krishna, es incompleta. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.256. Los filósofos mayavadis dicen que la creación material es falsa, pero no lo es real. Lo que es falso es la idea de que todo pertenece a la sociedad humana. Todo pertenece a la Suprema Personalidad de Dios, pues todo ha sido creado por Él. Todas las entidades vivientes como hijos del Señor son sus partes integrales eternas y por disposición de la naturaleza tienen derecho a utilizar la propiedad de su Padre, como se afirma en los Upanishad. Tena tyaktena bunjita magridakasya suidanam. Todo el mundo debe sentirse satisfecho con lo que la Suprema Personalidad de Dios le ha asignado. Nadie debe violar los derechos y propiedades ajenos. Se dice en el Bhagavad Gita: Agna bhavanti bhutani paryanyat agna sambhava yagyat bhavati paryanyo yagya karma samudbhava. Todos los cuerpos vivos subsisten a base de granos alimenticios, que son productos de la lluvia. Las lluvias son producto de la ejecución de yagyas, sacrificios, y el yagya nace de los deberes prescritos. Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 14. Cuando la producción de cereales es suficiente, ni los animales ni los seres humanos hayan dificultad en alimentarse y procurarse el sustento. Así lo ha dispuesto la naturaleza. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha. Todo el mundo actúa bajo la influencia de la naturaleza material. Solo los tontos creen que pueden mejorar lo que Dios ha creado. Los jefes de familia son particularmente responsables de velar
por el cumplimiento de las leyes de la Suprema Personalidad de Dios, sin luchas entre hombres, comunidades, sociedades o naciones. La sociedad humana debe utilizar correctamente los dones de Dios y especialmente los cereales que crecen gracias a la lluvia que cae del cielo, como se explica en el Bhagavad Gita, Yagya Bhavati Parjanya, a fin de que las lluvias caigan con regularidad. La humanidad debe celebrar yagyas, sacrificios. En el pasado los yagyas se celebraban con ofrendas y oblaciones de ghee y cereales. Pero en la era actual es evidente que esos yagyas ya no son posibles, pues debido a la vida pecaminosa de la sociedad humana, la producción de ghee y cereales ha disminuido. Sin embargo, la gente debe emprender el proceso de conciencia de Krishna y cantar el mantra Hare Krishna, como se recomienda en los Shastras. Yagyai Sankirtana Prayaire Yayantihi Sumedasaha. Si la gente de todo el mundo sigue al movimiento para la conciencia de Krishna y canta la sencilla vibración del Señor y la fama de la Suprema Personalidad de Dios, que son trascendentales, no habrá escasez de lluvia. En consecuencia, habrá una buena producción de cereales, frutas y flores, y todo lo necesario para la vida, En consecuencia, habrá una buena producción de cereales, frutas y flores, y todo lo necesario para la vida. Y todo lo necesario para la vida podrá obtenerse sin dificultad. Los grihastras, los jefes de familia, deben asumir la responsabilidad de organizar esa producción natural. Por esa razón, en las escrituras se dice, Tasyaiva heto prayateta kovidaha. La persona inteligente debe tratar de propagar el proceso de conciencia de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor. Entonces, todo lo necesario para la vida vendrá de modo natural. Texto número 8. Es lícito asumir la propiedad de las riquezas necesarias para mantener juntos el cuerpo y el alma, pero quien aspire a mayores propiedades debe ser considerado un ladrón y merece el castigo de las leyes de la naturaleza. Por misericordia de Dios, a veces obtenemos grandes cantidades de cereales, una ayuda económica imprevista o unas ganancias inesperadas en los negocios. De ese modo, podemos obtener más dinero del que necesitamos. ¿Cómo debemos gastarlo? No hay necesidad de atesorar dinero en el banco con el único objetivo de aumentar la cuenta corriente. En el Bhagavad Gita 16:13 se explica que esa mentalidad es asúrica, demoníaca. Idang adyamaya labdam imam prasye manoratam idang astidang apime bhavisyati punardanam. La persona demoníaca piensa, hoy tengo una gran riqueza y más que ganaré según mis planes. Mucho es mío ahora,
y en el futuro aumentará más y más. El asura se preocupa de las riquezas que tiene hoy en el banco y de cómo aumentarlas mañana. Pero los Shastras, así como los gobiernos de la era actual, no permiten atesorar riquezas sin restricción. En realidad, si alguien tiene más de lo que precisa, el dinero sobrante debe gastarlo en la causa de Krishna. Según la civilización védica, debe dárselo todo al movimiento para la conciencia de Krishna, como el Señor ordena personalmente en el Bhagavad Gita 9:27. Ya karosi yadansnasi, ya suhosi dadasi ya tapasyasi kaunteya, tat kurushva madarpanam. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que todo lo que ofrezcas y todo lo que des, así como todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Los grihastras deben gastar sus excedentes de dinero únicamente en el movimiento para la conciencia de Krishna. Los grihastas deben hacer donaciones para la construcción de templos del Señor Supremo y para la práctica y para la prédica de la Bhagavad Gita, es decir, la prédica consciente de Krishna por todo el mundo. Srimban Bhagavato Bhikshan Avatara Katamnitan. En los Shastras, los Puranas y otras escrituras védicas hay muchas narraciones acerca de las actividades trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios. Todo el mundo debe escucharlas una y otra vez. Por ejemplo, si leemos los 18 capítulos del Bhagavad Gita cada día, en cada nueva lectura hallaremos una nueva explicación. Esa es la naturaleza de la literatura trascendental. Por lo tanto, el movimiento para la conciencia de Krishna nos brinda la oportunidad de gastar los excedentes de nuestros ingresos en beneficio de toda la humanidad mediante la propagación del proceso de conciencia de Krishna. En la India, sobre todo, vemos que hay millares de templos que fueron construidos por los más ricos de la sociedad que querían ser llamados ladrones y ser castigados. Este verso es muy importante. En él se explica que quien atesora más dinero del que necesita es un ladrón y será castigado por las leyes de la naturaleza. Aquel que acumula más dinero del necesario se llena de un deseo cada vez más intenso de disfrutar de comodidades materiales. Los materialistas están inventando muchísimas necesidades artificiales y los que tienen dinero, deslumbrados por esas cosas artificiales, tratan de ganar más dinero para poseer todas esas novedades. Esta es la idea que rige el crecimiento económico contemporáneo. Todo el mundo se dedica a ganar dinero. Ese dinero se guarda en el banco y entonces lo pone de nuevo en circulación. En ese ciclo de actividades, todo el mundo se dedica a conseguir cada vez más dinero, con lo cual pierde su vida, con lo cual pierde de vista el objetivo
el ideal de la vida humana. En pocas palabras, puede decirse que todos son ladrones y que merecen ser castigados. Las leyes de la naturaleza imponen su castigo en el ciclo de nacimientos y muertes. Nadie muere completamente satisfecho, pues es imposible satisfacer todos los deseos. Por esa razón, en el momento de la muerte, las personas se sienten muy tristes, pues no han podido satisfacer sus deseos. Entonces, las leyes de la naturaleza les ofrece otro cuerpo con el que satisfacer voluntariamente las tres miserias de la vida. Las leyes de la naturaleza les ofrecen otro cuerpo con el que satisfacer sus deseos insatisfechos. Y al nacer y recibir otro cuerpo material, aceptan voluntariamente las tres miserias de la vida. Texto número 9. Los animales como los ciervos, camellos, asnos, monos, ratones, serpientes, aves y moscas deben ser tratados como hijos, que poca diferencia hay en realidad entre los niños y estos animales inocentes. Significado que da su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. La persona consciente de Krishna comprende que no hay diferencia entre los animales y los niños inocentes que viven en su hogar. En la vida cotidiana hemos visto que en la práctica el trato que reciben el perro o el gato de la casa está al mismo nivel que el que reciben los niños. Sin embargo, perdonen. Al mismo nivel que el que reciben los niños, sin rastro de envidia. Al igual que los niños, los animales sin inteligencia también son hijos de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, la persona consciente de Krishna, aunque sea padre de familia, no debe hacer diferencia entre los niños y los indefensos animales. Por desgracia, la sociedad actual ha dispuesto muchos sistemas para matar animales de todas las especies. Por ejemplo, en los campos de cultivo puede haber muchos ratones, moscas y otras criaturas perjudiciales para la producción, y a veces se les mata con pesticida. Este verso, sin embargo, prohíbe ese tipo de matanzas. Toda entidad viviente debe nutrirse del alimento que le ha sido dado por la Suprema Personalidad de Dios. El género humano no debe considerarse disfrutador exclusivo de las propiedades de Dios. Los hombres deben entender que los demás animales, también tienen derecho a esas propiedades. En este verso se menciona incluso a la serpiente para indicar que el jefe de familia no debe mirar con malos ojos ni siquiera a las serpientes. Si todo el mundo está perfectamente satisfecho consumiendo los alimentos que el Señor nos ha dado, ¿qué razón hay para la envidia entre los seres vivos? En nuestros días,
La gente se siente muy inclinada hacia el ideal de la sociedad comunista. Nosotros, sin embargo, no creemos que pueda existir ningún ideal comunista superior al que se explica en este verso del Srimad Bhagavatam. Los indefensos animales están siendo matados sin consideración alguna, incluso en los países comunistas, a pesar de que también deberían tener derecho a vivir del alimento que les corresponde. Texto número 10. El jefe de familia no es un brahmachari, ni un sannyasi, ni un vanaprastha, pero tampoco él debe esforzarse arduamente por la religiosidad, el crecimiento económico o la complacencia de los sentidos. Incluso en la vida de familia es necesario conformarse con mantener el cuerpo y el alma juntos con aquello que, según el lugar y el momento, y con un esfuerzo mínimo, se puede obtener por la gracia del Señor. Nadie debe ocuparse en Ugra Karma. Significado por Srila Prabhupada aquí. En la vida humana hay 4 principios que satisfacer: Dharma, Artha, Kama y Moksha. Religión, crecimiento económico, complacencia de los sentidos y liberación. En primer lugar, hay que ser religioso, observando diversas reglas y regulaciones. Después hay que ganar dinero para mantener la familia y satisfacer los sentidos. La ceremonia más importante para la complacencia de los sentidos es el matrimonio, pues la relación sexual son una de las principales necesidades del cuerpo material. Yang maitunadi grihamedi sukang hitupchang. Las relaciones sexuales no son una exigencia demasiado sublime de la vida, pero tanto hombres como animales necesitan de cierta complacencia de los sentidos debido a sus tendencias materiales. Es necesario permanecer satisfechos en la vida matrimonial y no gastar energía en otras formas de complacencia de los sentidos o de vida sexual. La responsabilidad del crecimiento económico debe recaer principalmente sobre los vaisyas y los grihastas. La sociedad humana debe dividirse en varnas y ashram: brahmana, kshatriya, vaisya, shudra, brahmachari, grihasta, vanaprastha y sannyas. El crecimiento económico es necesario para los grihastas. Los brahmanas grihastas deben permanecer satisfechos con una vida de adhyayana, adhyapana, yayana y yayana. Es decir, ser sabios, eruditos, tomar a otros en la formar a otros en la sabiduría, aprender a adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, y también enseñar a otros esa adoración del Señor Vishnu, o incluso de los semidioses. El brahmana debe hacer todo sin recibir remuneración alguna, pero se le permite recibir caridad de la persona que ha aprendido de él a ser un ser humano. Los kshatriyas, por su parte, deben ser reyes de un territorio que deben repartir entre los vaisyas para que se dediquen
a las actividades agrícolas, la protección de la vaca y el comercio. Los sudras también perdonen, ay Krishna. Los kshatriyas, por su parte, deben ser reyes de un territorio que deben repartir entre los vaisyas para que se dediquen a las actividades agrícolas, la protección de la vaca y el comercio. Los sudras tienen que trabajar. A veces pueden ocuparse en determinadas profesiones como fabricantes de ropa, tejedores, herrero, orfebres, hojalateros, etcétera. O pueden hacer el trabajo pesado en la producción de cereales. Estos son los distintos deberes prescritos mediante los cuales deben ganarse el sustento los hombres. De ese modo, la sociedad humana debe ser simple. Sin embargo, en nuestros días, todo el mundo está consagrado al progreso tecnológico, que en el Bhagavad Gita se refiere con la palabra Ugra Karma, es decir, un esfuerzo extraordinariamente arduo. Ugra Karma es una causa de agitación para la mente humana. Los hombres se ocupan en muchas actividades pecaminosas y se degradan abriendo mataderos, destilerías y fábricas de cigarrillos, así como clubes nocturnos y otros locales destinados al disfrute de los sentidos. De ese modo, desperdician la vida. Por supuesto, son los hombres casados quienes se enredan en todas estas actividades. Por esa razón, la palabra api, que aparece en este verso, sirve para aconsejar a los jefes de familia que ni siquiera ellos deben ocuparse en esos extenuantes esfuerzos. Los medios de subsistencia deben ser muy simples. Los que no son grijastas, es decir, los brahmacharis, vanaprastas y sannyasi, no deben tener otra ocupación que el esfuerzo por avanzar en la vida espiritual. Eso significa que 3/4 partes de la población deben abandonar la complacencia de los sentidos y dedicarse solamente al cultivo de conciencia de Krishna. Solo 1/4 parte de la población debe ser grijasta, pero deben serlo conforme a las leyes que restringen la complacencia de los sentidos. Los grijastas, vanaprasta, brahmacharis y sannyasis deben emplear toda su energía en el esfuerzo conjunto de volverse conscientes de Krishna. Ese tipo de civilización se denomina Daiva Varnasrama. Uno de los objetivos del movimiento para la conciencia de Krishna es establecer ese Daiva Varnasrama, que sin embargo nada tiene que ver con el falso Varnasrama en el que no se organizan científicamente los esfuerzos de la sociedad humana. Ya hay Srimad Bhagavatam aquí, vamos a parar y los esperamos mañana. Que tengan un hermoso día. Hari Hari Bol.